Análogo, simultáneo. Sobre los objetos de Armando Reverón. Tras su inmovilidad, los objetos son acciones. Sabemos incluso que su aparente estabilidad resulta en una energía vibrante, partículas, tensiones, vectores que concretan un instante del espacio. Siempre energía que se sostiene en sí misma, coincidente por un delicado equilibrio, la inmovilidad. Así, ya aceptada su insistente presencia, como carga a punto de dispersarse, como atracción duradera que el momento sostiene, solo nos queda añadir qué objeto puede ser cualquier jerarquía de lo real. La inusitada variación del mundo, la refracción de ese mundo en el pensamiento de los hombres. El objeto, una idea, aquella sensación, las cosas, los seres, abarca entonces todas las posibilidades de encarnación para la vida. Objeto, evidencia forjada por la sensibilidad y la inteligencia. Objeto, discurso cotidiano, lo excepcional que envuelve la existencia diaria. Para algunos individuos, su vida es un objeto más, ceñido a la inextricable fluidez de lo humano. Vivirse como objeto alude al hábito de las multitudes. Vida sobre vida, amistades y lujos, miseria y canto, nacimiento y muerte, desconcierto. Pero alguien, obedeciendo a un impulso siempre suyo e intraducible, puede vivir para atenderse como escenario de la existencia habitual y como doble o múltiplo de esa existencia. Desde luego, esto ocurre únicamente a personalidades divergentes, dioses, sabios, artistas. En cada caso operará una razón inesperada para abrir el fenómeno, y esa causa, hemos dicho, nunca podrá ser detectada por completo. Forma parte del secreto que impulsa a algunos hacia la aspiración divina, hacia la sabiduría, el desconcierto o la creación. A los demás, a nosotros, corresponderá ser testigo de tal aventura, de tal pasión, del sacrificio y el desdoblamiento extremo. La literatura, el arte, la arquitectura, las religiones, por ejemplo, son muestras constantes de esa voluntad o de ese rapto. La elección de una coherencia paralela a la vida. En ella se esconde la decisión de un desciframiento. Nada más exacto, ilimitado, ambiguo, que el arte de los individuos para revelar una historia o la historia de sus pueblos, frotando la personalidad de un hombre con la trayectoria de su país. Saltará el espectro indirecto que revele ambas exactitudes. Esta ha sido la norma de las civilizaciones durante milenios. Tras el creador, su mente, sus tradiciones culturales, su invención. Desde el creador, una obra que se resuelve en esas convergencias. Así, la personalidad de una nación o de un continente puede ser revisada en las numerosas cabezas que la integran. Sus filósofos, sus músicos, sus científicos. Esas fuerzas, aceptándose entre sí, configuran una totalidad. Ha habido también quienes saltaron de un código a otro en el arte, para complementar un solo concepto, la multiplicidad del ser, de expresar. Podríamos pensar en los dramaturgos griegos, cuya creación hilaba simultáneamente la forma verbal, armoniosa, oscura, popular y exigente a la vez, con la música, el movimiento corporal, la voz y los colores, para respaldar el humor y la tragedia, la catarsis del autor y del público. O podríamos aludir a Leonardo, dibujante, pintor, diseñador, escritor, político discreto, inventor. Podríamos acercarnos a Duchamp, artista y jugador, pero en cualquiera de estos casos, el disparo de su genio, aunque aborde áreas diferentes, converge hacia una misma dimensión, el gran arte, la soberana magnitud de las revelaciones sociales y estéticas. ¿Qué significa entonces la inclinación de un artista, cuya obra pictórica expone rotundamente su originalidad visual, su fuerza personal, el magma de un país indeciso, y los expone con la cerrada coherencia de aquello que se basta a sí mismo? ¿Qué significa, a pesar de esto, su decisión de forjar un universo paralelo no solo a su vida, sino también a su arte? ¿Es posible excederse con igual misterio en esa triple escogencia? ¿Por qué?
es que hay alguien a quien no le sean suficientes su rutina diaria o su capacidad excepcional de pintor para que necesite lanzarse a la invención de un universo, de un código nuevo, tan imprescindible y tan importante en él como su propia existencia o su propio arte. ¿Cuántas veces ha ocurrido esto en la historia? Quizás no tengamos respuestas para ninguna de tales preguntas, pero en cambio, aquí está entre nosotros la figura de un hombre que hizo posible formularlas, porque su presencia determinó esas tres inserciones: vida, obra, invención paralela, de un múltiple destino. Fue Armando Reverón. Biografías, exposiciones, cronologías exhaustivas, films, permiten hoy al interesado recorrer las incidencias más naturales, extrañas o desorbitadas en la vida de Reverón. A todo ello responde un público ávido y numeroso, que realmente se interesa por la personalidad y la obra del artista. De manera indudable, como ocurrió con Ramos Sucre o con Julio Garmendia o Teresa de la Parra, Venezuela comienza a mirarse de manera más lúcida en Reverón. Ninguna de aquellas obras sobre el artista o un arduo interés por él, como el nuestro ahora, podría agotar las diversas perplejidades que suscitan su vida y su obra, sin embargo. Por eso sería recomendable leer y ver todo, conocer al máximo cuanto nos refiere a Reverón. Quizá así algo tangible pueda ser obtenido para orientarnos sobre tan densa y compleja conducta. Este breve tránsito, que nos lleva fundamentalmente hacia algunos de los ambientes y de los objetos que lo rodearon, solo permitirá destacar, como es lógico, ciertos espacios y ciertas realidades incluidos en ellos. Lo demás, aun nuestras posibles interpretaciones acerca de todo eso, permanece fuera de cualquier seguridad conceptual. Restando importancia a los sucesos que precedieron la noche de su nacimiento o detallando sorpresas, actos desacostumbrados y sospechas en ese itinerario, biógrafos y críticos coinciden, por omisión, por exceso, en dar un aura escalofriante a esa noche. Una poción digna de Macbeth, un sombrío escenario a lo Goya, una secuencia silenciosa y cruel del Popol Vuh. Tal mezcla podría dar la atmósfera del 10 de mayo de 1889, cuando Armando Reverón nace en una quinta de Santa Rosalía, en Caracas. El oscuro tejido de ese alumbramiento combina a un padre drogómano, despótico y débil, y a una madre confundida, delicada, posible. Julio Reverón y Dolores Travieso de Reverón, pareja de conflictos, de inestables frecuencias. Nada más ilógico y, sin embargo, necesario que el inmediato alejamiento del niño. Es llevado seguramente por su madre a la hacienda Cañomonagas, cerca de Valencia, donde vive un matrimonio amigo, los Rodríguez Soca. Estos y su pequeña hija Josefina serán la más sólida familia que conocerá Reverón durante su infancia. En sucesivas y breves visitas a Caracas apenas hablará con su padre, pero tendrá la fantasiosa presencia de su abuela materna, adicta a las genealogías y al ensueño con castillos y reinados. La calidez y algunas sorpresivas noches frías de Valencia, la proximidad de montañas siempre apartándose como calcinadas y sobre todo los verdes exuberantes de pastizales, naranjos y arboledas rodean la casa, rodean al muchacho. Suyos son los campos, los jardines, los patios de la casona colonial, su aguda proximidad con Josefina, hermana, niña ideal, novia de juegos, dama de mimbre. Perdurará hasta la muerte prematura de la muchacha. También aquí, en Valencia, un tío materno lo inicia en la pintura, y durante esa infancia, de esplendores y dolorosas distancias, Reverón, muy niño, construye algunos de sus juguetes, no solo las formas rutinarias por las que son atraídos los pequeños, sino también muñecas, semejanzas de seres paralelos a los que diariamente ve, pero al mismo tiempo seres más delicados, manipulables a voluntad. Muñecas con las cuales Reverón se confunde. Son suyas, son de Josefina, son de ambos. Él y Josefina y las muñecas forman un mismo ser.
A los 12 años sufre el ataque de fiebre tifoidea que en diagnósticos del futuro será considerado como punto de partida para explicar su dispersión psicótica. A los 14 años, habiendo muerto ya su padre, se instala en Caracas con Dolores de Reverón. Vuelve al contacto con la abuela, ahora enriquecido para él a través del piano que aquella ejecuta con agrado. Pinta al aire libre, su vinculación con la madre sostenida, tal vez fresca. Caracas, 1904. Acaba de ser concluido el edificio para la Academia de Bellas Artes en la esquina de Santa Capilla, según proyecto del arquitecto Alejandro Chatén. Si caminamos desde la Plaza Bolívar hasta Santa Capilla, aquella fachada se integrará a las agujas del santuario, sobre las casas de colores vivos. Al fondo habrá niebla en la cordillera. A esa academia ingresa Reverón un junio, 4 años más tarde. Se aproximan los calores más fuertes del verano, pero comparada con Valencia, la ciudad mantiene un clima de dulce frescura. Caracas es entonces el duradero plano de su concepción inicial, aunque numerosos monumentos y edificios públicos estén creando tensiones desde sus dispersas presencias. Reverón puede dirigirse al túnel del Calvario, al viaducto de Caño Amarillo, al Arco de la Federación. Puede atravesar el pasaje Linares o visitar la iglesia de Santa Teresa, ver de lejos la logia masónica, el Palacio Federal, el Teatro Municipal. Puede pasar también frente al Palacio de Miraflores. Apenas curiosea el Palacio de Justicia o el Ministerio de Hacienda, pero le fascinan, en cambio, los mascarones y la presencia del Teatro Municipal. Nada nos cuesta, hoy, ver al joven Armando detenerse entre intrigado y burlón frente a este teatro. Arriba, establecidas en concreto desde comienzos del siglo, están las figuras cargadas con emblemas históricos y apoyadas contra los mascarones. Cabré y Magriña, su autor, había venido de España a cumplir un vasto e interrumpido plan de ornamentación cívica, y estas obras forman parte de ese programa. Si nos detenemos con Reverón ante tales imágenes, volveremos a sentir la fusión del cielo y la máscara que tanto le interesó en aquellos días. Entre 1911 y 1915, Reverón cumple sus viajes a Europa. Los itinerarios han sido precisados por sus biógrafos. España, La Guaira; Puerto Cabello, Valencia, Caracas, la primera vez. España, Francia; España, Caracas, la segunda. No vamos a tocar aquí la concreción de su encuentro con Goya, ni sus visitas al Louvre o sus lecturas memoriosas en Lope de Vega, Calderón y otros del siglo de oro español. Tampoco sus ejercicios de retentiva visual para escoger colores y discriminar matices con 60 tarjetas distintas. Menos el progresivo acercamiento a su madre, una intimidad de silencios, apoyos y discreción. Pero nos ceñiremos a 2 enlaces. Ahora Reverón ha cumplido 25 años y su vida se aproxima a un momento divisorio. ¿Cuánto en realidad, sin aparentes secretos, no tardará en desdoblarse, en hurgar desde sí mismo para revelar sus otras potencias? Atrás quedan muchas obras pintadas al aire libre, su autorretrato de 1910, el retrato de su amigo Enrique Planchar y algunos lienzos de la ciudad. Veamos entonces el primero de ambos indicios. Quizá desde mucho antes Reverón conocía el mar, pero jamás, como al iniciar sus viajes, lo había sentido aparecer tras las montañas que conducen a La Guaira o con la vitalidad que muestra en el puerto o a través de sus insistentes metamorfosis, el Caribe, el océano. Viajes, encuentros con la piel móvil de la tierra, aceptación del encuadre cambiante, hallazgo del plasma irreal, inseguridad de lo estable, algas de polvo, severidad lunar, alfabeto innumerable, agua. Días y noches existen para surgir y devolverse en el mar. Aunque sepa que algún día llegará a Madrid, a un pueblo francés, comprende inesperadamente que el final del viaje no interesaba. Este mar es su destino. ¿Por qué dudar que Reverón viajaba para no llegar? Son explicables esos brevísimos saltos por las ciudades sin las largas, lascivas noches de encantamiento con el mar.
El otro enlace corresponde, como siempre habrá de ocurrir en la vida del artista, de un polo al otro. No a la conjunción con lo natural, sino a la inclinación por el invento, por el artificio y los testigos. Reverón torea con otros artistas plásticos, buscando fondos para alguna insegura empresa intelectual en el Circo Metropolitano de Caracas. Estamos en 1914. ¿Qué significa el traje brillante y algo ridículo, el ritual, el toro y los aplausos? ¿Qué significa esto? No importa el fracaso económico del acto. Hay un triunfo en ese gesto de los 25 años. El otro se ha asomado, pero Reverón no lo sabe. Durante la lenta búsqueda de los centros definitivos para su vida, para su obra, Reverón trabaja en La Guaira, dando clases de dibujo. Su madre permanece en Caracas y el alejamiento es sereno, regular. Estamos en 1919 y ya se han sedimentado las bruscas impresiones del mar. Ahora este le pertenece con intermitencias. Ni una señal dramática en su retiro hacia el litoral. Solo tal vez la muerte repentina de una muchacha, una de sus alumnas adolescentes. Muerte que esconde otra vez la desaparición de Josefina, su amiga y hermana de Valencia. Vestido con traje oscuro y corbata, recorre pensativo las callejuelas, los muelles. En su trabajo personal, pronto abandonará para siempre el género de naturalezas muertas. Pero un año antes, Reverón ha vivido una experiencia singular. Un conjunto musical en el que predominan las estridencias de trompetas, un conjunto de atenta batería para los pasodobles, el merengue o ciertos ritmos antillanos y de México, y que todavía deja asomar algún joropo, toca en la Plaza Vargas, frente al viejo mercado de La Guaira. Había llegado el rotundo carnaval porteño. Risas, comparsas, aventuras, los antifaces y la proximidad del mar, cuerpos ocultos, voces fingidas, un tenebroso disfraz de murciélago o de esqueleto con alas, negro y ágil, se acerca a un dominó, de capucha y guantes en el día. Por la noche, el dominó recibe con sorpresa a un ajustado torero, sombrero cordobés, zapatos negros, crespo en la frente. El conjunto toca el vals, el bojote, de absoluta actualidad en ese momento, y el torero establece contacto con el dominó. Bailan. El torero, por supuesto, Reverón. El dominó oculta a una muchacha de 14 años, Juanita. Se divierten, se confunden. Ella se marea. Él solicita pintarla como modelo. Ella no entiende, pero quiere aceptar. Con irregularidad, desde este carnaval, ambos comenzarán a acercarse para toda la vida. Compartirán la casa de la madre en Caracas, de Pilita a Mamey, o la casa de El Valle, o la del pintor Ferdinandov en Punta de Mulatos, o la casa cerca de la Plaza López, también muy inmediata al radio de atracción de Ferdinandov, que Reverón alquilará en 1919. La experiencia singular de Reverón durante ese carnaval nos permite unir diversos puntos para aludir a un descenso. Apenas aludir, porque ignoramos cuál puede ser el fondo de tal acto, del encuentro entre Armando y Juanita. Un hombre de casi 30 años y la niña de 14. Un temperamento escueto y misterioso, siempre ajeno, aun cuando la alegría y los juegos estén presentes. Un carácter cruzado por imprecisos impulsos de dolor, de abandono, de distanciamientos y muertes. Esto es lo que Reverón entrega a la incandescencia elemental de Juanita. Ella nada sabe de arte, no conoce las letras, ríe y se desliza, virgen en el encantamiento. Así, dentro de ese círculo mágico, quedará para siempre. El torero imagina a la bestia que debe afrontar. Su figura existe solo por el toro, para él. Reverón lo sabe. Su voluntad ha discernido el disfraz. Tiene rato en la plaza. Se sabe mirado por su faja roja, por su chaqueta y por la elegante seguridad del cuerpo. Atraviesa la fiesta y el toro nunca llega. Casi al borde del fastidio, intuye que él mismo es el toro, hombre y bestia, animal y disfraz unidos.
Cuando así lo comprende, la plaza abre sus avenidas. Bullicio, gente, máscaras. El espacio es un tablero enorme, con salidas y entradas, que conducen al mismo punto, el lugar de los músicos. Reverón el toro, el torero están en un laberinto. Nadie puede rescatarlo, nadie lo ve, perdido tras el disfraz. Ese laberinto, desde luego, pertenece a la Plaza Vargas de La Guaira, pero se traslada al pensamiento, a la carne del hombre. Será desde hoy el tiempo propio del cual nunca podrá salir. Su inicial alegría en la tarde dio paso al fastidio, a la desesperación. En este instante suena el vals, el bojote, y desconcertado, el torero se acerca a un dominó. ¿Quién lo viste? ¿Un muchacho o una mujer? Reverón aborda a esa persona. Le pide bailar, le pide ver sus manos, le propone que sea su modelo. Pero ambos están bajo el disfraz. Juanita se confía, feliz. Armando quiere saber de ambos, de sí mismo, y la toma. Bajo diversas actitudes, bajo diversas facetas, el disfraz los rodeará durante toda su vida. Ninguno de los dos podrá ver completamente el cuerpo del otro, porque él no lo permitirá, no lo aceptará. La posible entrega de ambos, la felicidad y el dolor futuros, quedan anudados por este artificio. Todo el encanto, toda la dulce languidez del alma tropical se mece en los cocoteros. Cuando son muchos y se pasa junto a ellos, tienen vaivenes de hamaca, desperezos de siesta y susurros de abanico. El mar se clarea siempre allá en el fondo, y a través de tantos tallos que se retuercen y se escogen con actitudes de dolor humano, en aquella perspectiva que está a la vez poblada y desierta como una iglesia vacía, hay una paz intensa en donde solo vibra la nota azul del mar, suave, lejana como un ensueño. Cuando se va subiendo una montaña y se ven los cocoteros de arriba, sus cabezas desmelenadas sobre la finura del tallo parecen alfileres erizados en un acerico, que es la playa. Si el cocotero es uno solo y se mira a distancia, en pleno aislamiento, erguido frente al mar, tiene entonces la melancolía de un solitario que medita y la inquietud de un centinela escudriñando el horizonte. Sus palmas desgajadas en el espacio a tan larga distancia de la tierra parecen flores puestas en un búcaro de pie muy largo. Si se mira de tan lejos que lo etéreo del tallo se ha perdido en la atmósfera, aquellas hojas flotando en el ambiente tienen entonces el misterio de un jirón de incienso que sube y parecen evocar el símbolo místico de las oraciones abriendo sus tesoros junto al cielo. Teresa de la Parra, Ifigenia, 1924. Hasta hoy, quizá la vida del artista pudo corresponder a cualquier otra vida. Aún resulta un objeto de las multitudes, como nosotros. Es verdad que falta poco para que el interminable lienzo azul que trabaja cuadro tras cuadro culmine como una de las más reconocibles partes de su obra. Ya esa época azul define sus límites, su personalidad, los paralelismos con Ferdinandov. Ya estos cuadros nos indican que sobre su vida cotidiana está la elección del creador, original, exiguo, poderoso, por lo cual veremos alzarse un objeto afectivo, su existencia, sobre otro objeto mental, su obra azul. Pero desde la transfiguración de la Plaza Vargas, con Juanita, un nuevo Reverón, sí, el mismo de la fiebre tifoidea, el del padre drogadicto, el compañero de Josefina, el reiterado observador de Ferdinandov, el que presiente al mar, el niño que hizo muñecas, el torero de circo metropolitano, sin embargo, está anunciando un diferente objeto en su destino, la sustitución. Los proyectos de mudarse a Macuto son más firmes. Primero opta por vivir con Juanita en Punta de Mulatos, un rancho con piedras que son utilizadas como camas y asientos, él y Juanita. Los pescadores han ayudado a trasladar esas rocas,
pero hacia 1921 su madre, Dolores Travieso, se entusiasma con la idea de Armando y acepta comprar un terreno cerca del bar Las 15 Letras, en Macuto. Así se inicia la construcción de lo que será llamado el Castillete y la estructura de una vida paralela en el artista. Hacia 1925 la casa queda concluida. Dice Juanita 50 años después en el Castillete: compramos un rancho en 30 pesos, que viene siendo como 200 bolívares. Y entonces Armando decía: a mí me gusta para acá arriba, porque no hay tanta tierra para los cuadros como abajo. Y entonces hablamos con él, el señor Andrés Reyes, que era el dueño de esto. Eso está colocado por Itamar Martínez en Juanita Mota, la mujer de Reverón. Es una nota de ese libro. Y según algunas notas del propio Reverón publicadas por Alfredo Bulton, la construcción del inmueble incluye adquisición del terreno en 2 lotes, 675 y 380 metros cuadrados, al precio de 1 bolívar el metro. Pleitos relativos a la delimitación del terreno y demarcación final del mismo. Dibujos y planos de la planta y fachadas principal y laterales que marcan el comienzo de los estudios relativos a la construcción final del Caney. Compra de los materiales necesarios para la construcción. Maderas de carenero transportadas económicamente por la ayuda del capitán del vapor Maracaibo. Cemento y piedras y otros materiales y su transporte desde la playa, desde La Guaira y el río de El Cojo, cargados al hombro por hombres, mujeres y niños, y otras veces en mulas y burros o en carretas y carretillas, pagados a 10 céntimos por piedra grande y 5 céntimos por piedra pequeña, lo cual resultó muy costoso. Rieles, cabillas, alambres, tornillos y tuercas en la construcción de los sótanos destinados al WC blindado y a los baños subterráneos y otras bóvedas. Alquiler de las herramientas y útiles empleados en la construcción. Serrote, berbiquí, mandarria, hachas, pisones, rastrillos, cucharas, cepillos, machete, tenazas, martillos, atornilladores, alicates, etc. Contratación del personal. Ingeniero, Mr. Keller, albañiles, carpinteros, herreros, peones, etc. Nivelación del terreno. Compra de tubos para el agua y de petróleo para proteger la construcción. Fiesta para la colocación de la primera piedra, día domingo. Invitados: los amigos relacionados y vecinos, el constructor Mr. Keller y sus obreros. Hoyos de 1,5 metros de profundidad para situar las columnas rústicas de Araguaney y de Vera. Trabajos para clavar en tierra las columnas y fijarlas con cemento y piedras. A las 3 de la tarde, el gran almuerzo con el siguiente menú: sancocho de pescado, hallaquitas, caraota, carne frita, guasacaque indígena, plátano frito, pescado frito, arroz blanco, tortilla, papa rellena, pan isleño, helados, brandis, vinos, ron, ponche y crema, aguardiente de caña, café y chocolates. Bulton mismo, por su parte, se refiere de esta manera a la aparición del palacete. Dolores Travieso de Reverón compró una parcela de 27 metros por 27 metros, situada más arriba del pequeño rancho donde Armando vivía en 1920, frente a un botiquín llamado Las 15 Letras. Era un terreno con grandes peñones donde crecían cujíes, cocoteros, naranjos y frutas de pan. Había también árboles de lechosas, limoneros y jazmines. Parecía el antiguo lecho de una quebrada que había ido arrastrando hasta ese lugar aquellos peñascos. El pintor construyó allí 2 ranchos. Uno pequeño, de techo de paja, que servía de dormitorio, cuyos muros eran de coleto y de varas clavadas en la tierra. El centro del terreno lo ocupaba un espacioso y alto caney cubierto de palmas. Las paredes eran de estacadas de caña y de grandes cortinas de cañamazo que servían para tamizar la luz. El piso de tierra pisada y muy limpio. Toda la construcción fue hecha de maderas cortadas en los bosques cercanos. Hacia la parte del fondo de la gran habitación había como un segundo piso, muy estrecho, donde el artista ponía a secar sus cuadros.
Debajo de ese lugar iban almacenando las pinturas. Ya va. Debajo de ese lugar recuerdo un gran armario de madera muy tosca en que se iban almacenando las pinturas. Sobre las vigas y horcones que sostenían el techo había como un cielo raso de mecates y cabullas cruzados donde también colocaba los lienzos. Cuando estos estaban listos y preparados con caseína, el sonido del tambor que emitían al colocarlos era indicio de que el proceso de preparación estaba alcanzado. Pendía un trapecio para ejercicios físicos que divertía mucho a los visitantes. Colgaban de las vigas pedazos de tul y la luz penetraba por las rendijas de lo que él llamaba la enramada. De un lado estaba la tarima en que las modelos posaban recortadas en cojines multicolores y rellenos de hojas secas. La luz entraba por un boquete circular que separaba el techo de los tabiques, boquete recubierto de malla de chinchorro de pescador. Sobre aquella tarima, Reverón preparaba el escenario donde iban a reposar las figuras. Cortaba ramas de onoto, hojas de palma y de lechosas que situaba alrededor del tema para que sirvieran de referencia cromática. Cuando la pose tenía lugar en el jardín, colocaba al modelo sobre unos bancos, que servían también de asiento y sacaba un maltrecho parasol cuya sombra protegía al pintor. Pero tomemos aún dos percepciones del Castillete escritas con 20 años de diferencia. Julián Padrón en 1932. Hay 3 ranchos indígenas, uno paralelo a la playa, dormitorio y bodega de sus cuadros. Más allá, detrás de un cují, el rancho para depósito de víveres y cocina, sobre piedras al borde de un hoyo convertido así en subterráneo, trampa de los rumores raciales de la tierra. Y vertical, entre estos dos, levantó el rancho del estudio. Los pilares son tallos de palmeras atornillados sobre durmientes de madera, el techo de palma, en alto un soberano de escalera. Por cielo raso, una red de mecates donde se ponen a secar las telas después de preparadas. El piso es de tierra amarilla color de onoto, con algunas piedras brotadas. Transitado el aire por 2 chinchorros de moriche y un trapecio. En un extremo, un escaparate de cajones para guardar los cuadros grandes. Al frente, 2 caballetes, uno grande y otro más pequeño, hechos por el artista, de tallos de cocotero. Encima la sombrilla gradúa la luz. A un lado, una tarima de tablas de coco para posar las modelos, y por paredes del rancho, grandes cortinas de cañamazo corridas sobre mecates que le traen los barcos anclados por el puerto. Revista Élite. Emilio Santana, 1952. Las instalaciones en su terreno de Macuto consisten en 2 ranchos. En uno almacena sus cuadros. En un rincón ha instalado un tablón cubierto por coleta, que le sirve de cama cuando deja de dormir en el suelo. El otro rancho es la cocina de Juanita. En la construcción de esta dependencia ha predominado su espíritu fantasioso. El piso ha sido construido de tablas. Abajo ha dejado un hueco de grandes dimensiones que hace las veces de sótano. Pero Reverón no guarda nada en ese sótano. Con un entusiasmo infantil y con mirada misteriosa que recuerda las aventuras de los niños que construyen sus sueños en base a los juegos, Reverón obliga a sus visitantes a descender al sótano por una escalera. Entre los 2 ranchos hay varios peñones que hacen las veces de sillas. Hay calor, y este junio de 1979 irradia una luz de azogue, tan clara que no parece permitir las distancias. Todo está invadiéndonos o alejándose. Palmeras, clemones, icacos, uberos y los almendros de vasta sombra tejida. Estos árboles que siguen afuera, apartados por cierto por el concreto, vigilan de algún modo al Castillete. No son los mismos de antes, pero su figura con seguridad tiende a ser la misma. El bar, transformado, sigue allí, y la carretera separa con decisión la acera y los malecones. Pero se conserva algo de tierra, de rocas, de hierba. Edificios y casas irregulares bordean la especial callejuela, reconstruida con grises losanges.
Si avanzamos hoy hacia el refugio de Reverón, aún podemos entrever, tapada por nuevas construcciones, la gran montaña al fondo. Es la cordillera con sus familiares elevaciones, su vientre azul, sus pulsiones de esmeralda. Un cuerpo a punto de moverse. Así vio Reverón a la montaña familiar. Así estuvo ella en 1920, cuando comenzó la invención, el diseño de piedra para esta casa desconcertante. Esto que ahora contemplamos al acercarnos a la puerta del muro es idéntico a cuanto él miró. El despliegue refulgente de la alta tierra, las líneas y el lomo de un animal imaginario, la cordillera. Abajo, casi en nuestras manos, esa caja de prodigios construida en piedra, la casa del artista. Pero si hemos arribado a la entrada y nos volvemos, o si damos un paso hacia atrás para mirar mejor desde lejos, entonces la ruta por donde ascendimos comenzará a bajar con suave declive. Nuestros pasos se adaptan a la superficie que desciende y hay un ritmo distinto en nuestros pies. Caminamos hacia el otro reino que complementa a la montaña, el mar batiente y desigual, el doble de la cordillera y de Reverón, el Caribe, el mar de las Antillas, testigo y usurpador de su mirada, centro y reto de su equilibrio pictórico, lecho lateral de su existencia, misteriosa envoltura de la luz reveroniana. De este modo, nuestros pasos, al bajar del Castillete hacia el malecón, son también los pasos de Reverón hace 50, 30, 25 años. Pero regresemos. Pocas pisadas y estamos frente a la puerta del muro. Un semicírculo, un anuncio de gruta. Tal esfericidad quiere indicarnos algo muy noble, muy secreto. Reverón inspira a marcar su vida en la gracia de esa onda y quería dar un ritmo de piedras que respondiera al mar. Media luna, cripta, nicho, emblema de rituales, serena línea femenina. Arriba la forma de la puerta contrasta con la madera fuerte y oscura de sus hojas. Antes que éstas se abran, veamos un momento la torre, elemento escenográfico de gran ornato, cuya campaña puede esconder ecos de festejos, de religiones o de caprichos cumplidos por un mono. La torre de Reverón, un fragmento del inconsciente ubicado fuera de su cuerpo. Desde allí se vigila, se exalta, se repite. Y al abrir la puerta otra vez tendremos la mansión irreal que los autores precedentes nos han descrito. Pero no la miremos aún. Dejemos que este junio de 1979 le vive con su luz el gran árbol que todo lo preside. Es el indio desnudo plantado por el propio artista. Ha crecido, ha rodeado desde arriba la construcción central y vibra con ondulaciones que quizá no derivan solo del aire. Alguien lo mueve desde su verdor y desde la blancura del cielo. Pasada la puerta se asciende un poquito más. Pequeños vegetales y sobre todo piedras harán contacto con los pasos. Estas son para el artista encarnaciones de la tierra, un suelo áspero, casi cortante, algo que aleje de la gravitación. Ante nosotros están los canelles, dormitorio y taller. Podemos descender al sótano, ver la cocina, las jaulas con gansos, guacamayos y monos, sentir los arbustos de granados multicolores, indicadores. Pero la mirada no nos sirve ahora, ni para describir ni para entrar en cuanto las cortinas y las ventanas o el techo de palma y las columnas guardan. Miramos y no hay revelación. Quizás sea necesario recorrer minuciosamente el palacete y olvidarlo, para que sus imágenes atraviesen la memoria, la nuestra, la de otros, la de Reverón, y surge entonces una posible causa para su fundación, una palabra ajustada a su presencia visible. Al principio, el muro fue una línea de piedra, los límites para el nuevo reino. Adentro estaban Reverón y Juanita, el mono intemporal, algunas plantas, las cortinas como mallas. Concluye la intensidad azul en la pintura de estos años y el artista se divierte con amigos y curiosos, gente de playa, turistas también.
Lentamente, no obstante, la línea divisoria comienza a crecer. Un cerco, una pared, la alta muralla envolverá con los años el territorio elegido. Aunque cumpla bromas con algunos amigos o con algunos visitantes, ya Reverón no está expuesto a la mirada de cualquiera. La construcción puede obedecer a un viejo sueño de niño. La abuela toca el piano, se interrumpe, cuenta largamente al niño sus imágenes de caballeros y castillos, o a un acuerdo entre él y Juanita para proteger sus propiedades, o aún a un símbolo de la progresiva tendencia autista que se realiza en el creador. Pero tal vez al cerrar con muros los contornos del castillete, Reverón culmina la creación de ese animal viviente que, según Aristóteles, es la tragedia y es lo bello. En efecto, este escenario sería una de las exigencias primordiales de lo trágico, un cuerpo que sea suyo, según Platón. La muralla, al cerrarse, otorga vida completa al espacio del drama. Reverón eleva así los círculos concretos para que su invención mayor, su otra vida. Reverón eleva así los círculos concretos para su invención mayor, su otra vida. Cuanto vaya a ocurrir aquí, aunque nutriéndose de la existencia cotidiana de Reverón, la suya, la nuestra, aunque sirviendo de atmósfera a la gran obra plástica de esos días y del futuro, ya no pertenece a ninguno de estos niveles. Cuanto va a ser inventado, imaginado, forjado, es solo el enlace entre esas dos posibilidades de la existencia, pero a la vez la rotunda irrupción de una nueva vida. Imitación de lo conocido, esclarecimiento indirecto de toda una conducta, pero sobre todo sustitución, erección de un acto duradero que es celebrado a diario durante años, cuyos momentos o cuyos elementos se traban inexorablemente como totalidad. Citemos por última vez la poética de Aristóteles, y quizás sus frases ciñan mejor lo que la voluntad de Reverón esconde, como un animal abstracto tras el cuerpo del castillete. Es preciso, pues, que a la manera como en los demás casos de reproducción por imitación, la unidad de la imitación resulte de la unidad del objeto. Parecidamente en el caso de la trama o intriga, por ser reproducción imitativa de una acción, debe de ser la acción una e íntegra, y los actos parciales estar unidos de modo que cualquiera de ellos que se quite o se mude del lugar, cuartee o descomponga el todo, porque lo que puede estar o no estar en el todo, sin que en nada se eche de ver, no es parte del todo. Entre 1925 y 35, han ubicado los estudiosos la época blanca de Reverón, materialización de una conciencia en fuego absoluto, consagración y equilibrio para el desastre. Una crisis mental, 1933, circunda esa cristalización del genio, explicada entre nosotros por interesados especialistas, desde sí misma y desde su significación universal para el ojo. A los años del óleo y el coleto suceden las obras sobre el papel con pintura de base de cola. Para pintar un cuadro, Las hijas del sol, Reverón coloca sobre las modelos algunos ornamentos especiales, plumas y collares, seguramente preparados por él. Es necesario ese asomo de los adornos, algo más que un interés por dar color local al cuadro. Los pasos, los ritos, sus saltos y procedimientos extraños ante el cuadro no se quedan fuera de la superficie de este. Esos movimientos traspasan el momento y se inscriben en el lienzo como una parte más de su carácter. Lo que puede estar o no estar en el todo, sin que en nada se eche de ver, no es parte del todo. Con esta gestualización corporal, según Juan Calzadilla, Reverón se adelanta a lo que mucho después desarrollarán los artistas del action painting norteamericano. Miguel Arroyo sostiene una aseveración similar. Y ahora que lo ubicamos en estos años de deslumbramiento, cuando ya hemos visualizado algunos de sus ambientes y de sus invenciones, ¿cómo verlo en la plenitud de la edad, afianzando desde su propio cuerpo en medio del castillete?
Films viejos y nuevos, estos porque recogen antiguas imágenes y las restauran, pueden ayudarnos. Veamos entonces las obras cinematográficas concebidas por Edgar Anzola, Roberto De Luca, Margot Benacerraf, Joseph Fabri y Ángel Hurtado para encontrar algunas de sus imágenes. Hoy lleva una camisa larga y algo vieja, el pelo revuelto, atado con un turbante rojo. Las alpargatas que se está poniendo son de hilo grueso, blanco, pero adornadas con estambres a un lado. En las orejas, desde luego, los tapones de algodón o de estambre. Un pantalón deshilachado. Nos mira desde la puerta del castillete. Quizás estuvo pintando. Hoy acaba de quitarse el gran lienzo blanco que lleva sobre la cabeza. La franela es un tejido abierto y está tan rota que el pecho y la espalda se mueven libremente bajo ella. Alpargatas, tapones en los oídos, un short destartalado. El cuello en tensión, los brazos moviéndose, la mirada cambiante, el torso plano, la bella movilidad bajo la franela. Contra el vientre, un bejuco ajustado, hiriente y divisorio. Los pinceles han sido fabricados por él y permanecen envueltos con tela, para que la piel no perciba el efecto directo, duro de la madera. Tampoco toca metales en esos momentos, ni saluda dando la mano. Está pintando, se aleja del cuadro, se acerca con violencia. Al fondo las modelos son excusas para la agitación. Usa la paleta como si fuera un espejo para verse, para ver al modelo y al cuadro. A su lado el mono Pancho, un mono sucesivo que ha muerto y vuelve a ser de nuevo el mismo en otro mono. Está vestido y lleva la cabeza tapada por una máscara metálica por un yelmo extraño. Ante este demonio casi desnudo y gesticulante, cuyo cuerpo baila y se frota eróticamente contra el aire, ante ese desbordamiento, ¿dónde queda aquel muchacho de traje oscuro, cuidadoso y atento que vestía camisa impecable y corbata de lazo? Pero el estremecimiento de la cabeza y la movilidad de los pies, la cintura que avanza y luego se esconde, el terrible bejuco cuyo poder divide al cuerpo en una zona para la conciencia y otra para la excreción y los genitales, la mirada misma que coquetea simultáneamente con la modelo, con la materia pictórica, el cuadro, la paleta y con aquellos que presencian el trabajo, todo confluye hacia una abierta cúpula solar. Su respiración, sus gestos exceden o amplían el ritual de pintar. Allí se está consumando una ilimitada descarga, una sensual transgresión del acto aparente, un coito alucinado con lo exterior. Si tal energía puede desbocarse así, si sus transfiguraciones eróticas pueden alcanzar este desconcertante juego consigo mismo y con lo otro, ¿de qué espacio psíquico viene? ¿Cómo se enlaza con el múltiple diseño de su existencia? Para intentar responder apenas tenemos algunos balbuceos. Reverón asciende en tal grado la escala de su invención personal, una vida paralela, sustitutiva, o desciende hacia oscuros impulsos, hacia atracciones tan vertiginosas, desoladoras y placenteras a la vez, con tal intensidad, cualquiera que sea el sentido de su conducta, que hasta en este ámbito común, la sexualidad, su propuesta será delirante, única, irreconocible. De nuevo nada suyo será sometido a la norma. De nuevo no querrá parecerse a ninguno de nosotros. Otra vez su voluntad, su amplitud, lo llevarán a establecer un principio suyo, una ley individual, una sexualidad abierta, femenina y masculina a la vez, abarcadora, tácita y pública al mismo tiempo. El espacio del sexo en él cubrirá su inteligencia y su locura, los contactos que establecen la piel y la mirada. La huida ante un otro solo, para darse en invenciones en lo directo a mil presencias. Traigamos algunas frases de Juanita sobre esto. Entonces dijo, bueno, algún día que yo la necesite, yo la puedo buscar. Mi mamá vive más abajo, yo me crié en el Mamey, yo me crié ahí.
ahí en el Mamey. Mi mamá vive más abajo. Cuando usted la necesite y usted quiera ir, va para allá. La señora Reverón. Reverón era ella, la mamá. Bueno, da la casualidad que un día, por cierto, dije, me voy a ir, me voy para allá. Él estaba aquí en La Guaira dando clases de dibujo y pintura. Estaba trabajando en el Colegio Michelena. Bueno, cogí y me fui y cuando llegó allá, entonces Miss Aurora lo llamó. Bueno, Armando, aquí tienes una visita que te está esperando que se llama Juanita. Entró a la puerta y dijo, bueno, mamá, yo me acuerdo de esas palabras como si las estuviera diciendo aquí. Dijo, bueno, mamá, si usted no me quiere a esta muchacha, no me quiere a mí tampoco, le dijo él. Si usted no me la quiere a ella, no me quiere a mí tampoco. Entonces ella dijo, no, mijo, ¿cómo no? Como yo no la voy a querer, basta que yo sea una persona enferma que no puede atenderte, ni entiendo esas cuestiones de arte ni nada. Tú necesitas una gente que te ayude, ¿cómo no? Para mí esa es otra hija, dice ella. Y así, él era así, casi un santo parado. Un santo que andaba así, pendiente del arte, pendiente de todo. Él no se preocupaba de nadie ni de nada. Yo sé que no tuvo hijos por la calle, ni tuvo nada. Mira, óyeme para decirte francamente, yo andaba libremente con Armando, como hermano, como un par de hermanos andábamos nosotros, ¿comprende? Y finalmente, esta admirable, sintética expresión de Juan Liscano. Su sensualidad inicialmente fue difusa, se concentró en la visión, poseyó con los ojos y por los ojos. Concluyen los años de la época blanca, lujuria del blanco, de la edad límite para la exultación sexual. Todo un silencio. Filosofía interior que solo cuaja en los movimientos rituales para pintar y en el lienzo mismo. El continuo testigo del artista, Alfredo Bulton, condensa su opinión sobre la obra de este periodo así. El periodo blanco representa la incursión de la pupila mucho más allá de toda convencionalidad del color, excediendo en mucho al experimento impresionista en su búsqueda hacia los propios límites del color. Reverón traspasó la barrera cromática y destruyó el arco iris y el prisma, alcanzando en el blanco, con el blanco y por el blanco, todo el resumen de lo que podía decirse sobre el color. Simplificó la fórmula newtoniana de la escala cromática, reduciendo el problema a su punto primario, glorificando el blanco, él, que había abolido las tierras de su paleta. Entornando la mirada no percibía formas, pero sí tonalidades. Veía únicamente la luz que lo dominaba todo, cuya fuerza disolvía cualquier otra presencia que pudiese oponérseles. En Reverón, entonces, la luz era solo blanca, como había sido azul en su periodo anterior y llegaría a ser sepia en el próximo. Pero la diferencia de los dos otros fue de un predominante, con valores adyacentes de importancia menor. Aparecieron a veces verdes y azules, turquesas carmesí y vermellones, ocres, amarillos y rosas, pero todos subyugados al predominante blanco que hacía que los contornos de los objetos a veces desapareciesen. Fundió el color en luces. Pasta blanca que está ya sobre el lienzo y que en grandes rasgos esparcía en generosa abundancia de materia, aplicada con vivacidad, arrebatadora velocidad y tino. Ese periodo de su producción está señalado por una alta invención plástica. Fue un gran hito en la evolución pictórica del postimpresionismo dentro del concepto general y mundial de ese proceso. En aquel gran momento, Reverón llegó a concebir y a plasmar una fórmula pictórica que ningún postimpresionista había alcanzado, al revelarnos el infinito alcance que encerraba el estudio de la luz pura y de la pureza de la luz.
En la historia de aquel movimiento sabemos que hubo muchos caminos y que todavía los hay, que llevaron a diversas expresiones muy importantes. Pero el que recorrió Reverón fue un camino visto fundamentalmente solo por él y nadie más. Y esa es precisamente su trascendencia, pues nos permitió conocer otra realidad más en la integración de la luz, que de por sí ya es de suma importancia en la historia general de la pintura contemporánea postimpresionista.